Bueno, bueno, no sé si... Hola, ¿cómo les va? Bueno, tengo muchos viejos conocidos aquí. Nada, presentarla a Karina. Karina es una formadora que viene de trabajo en su nivel superior y rindió para la prueba de selección, tomó el cargo y la sede es San Andrés de Giles. Y como para comenzar con esto, este dispositivo se da por un pedido de la inspectora y de mesas de conversación con la inspectora del nivel primario del distrito para trabajar con escuelas de San Andrés de Giles. Nada más para decirlo, es un distrito que es bastante rural, tiene 24.000 habitantes, tiene una cabecera, que hay 4 primarias, pero hay 26 en total, o sea que todas las demás están en ámbitos rurales o localidades. Y nosotros estas mesas de acompañamiento las estamos llevando adelante en localidades rurales. Esta específicamente que vamos a presentar es en la localidad de Cucuyú, pero también tenemos Villa Espil y Villa Ruiz, que ahí llevamos adelante estas mesas de acompañamiento que, por supuesto, cuentan con todo lo que tiene que contar, reunión con la inspectora, reunión con la directora y después Karina trabajando en estas escuelas con las docentes codo a codo, y ahora ella va a explicar. Pero es para tener en cuenta esta dimensión de cómo es el distrito también, ¿no? Bueno, como les dijo Cecilia, esta mesa de acompañamiento se desarrolló en Cucuyú, una escuela rural. Empezamos el 14 de abril a pedido de la inspectora y la directora del CIE. El objetivo tenía que ver con mirar y repensar las prácticas de enseñanza dentro de la unidad pedagógica. Se vuelve un tema de discusión y de reflexión hacia el interior de las aulas, cómo estamos enseñando a alfabetizar o cómo enseñan a alfabetizar, a leer, a escribir los docentes dentro de la unidad pedagógica. Siempre cuando presento mis talleres les digo a las docentes que la alfabetización es una responsabilidad de todos y de todas, y bueno, acá voy a contar un poco mi experiencia. Intervinieron en esta experiencia, participaron la directora de la escuela. No es docente, ella no es maestra, me equivoqué, es docente pero no es maestra y por lo tanto... Es profesora de arte. Claro, pero por lo tanto participó activamente de las mesas de acompañamiento. Las docentes de la unidad pedagógica, la bibliotecaria y también la orientadora de los aprendizajes. ¿Cuál fue el estado de situación? En un principio, cuando llego a la escuela, empezamos a recortar el problema. Toda problemática tiene que ver con escuchar a los docentes, las voces, ¿sí? Participantes. Y algo que surgió fue, bueno, tenemos dudas a la hora de intervenir. Esto de la duda a la hora de intervenir, empezamos a ahondar sobre qué aspectos había que trabajar, ¿no? Cuestiones que tenían que ver con el marco teórico, docentes que decían no haber estado antes en la unidad pedagógica, haber estado en otros grados, en otros años, pero no en la unidad pedagógica. Entonces consideraban que sus prácticas no iban en la línea de lo que el diseño curricular propone, no iban en la línea de los materiales que la provincia envía y las orientaciones. Entonces había que hacer un trabajo bastante fuerte respecto a, bueno, cómo tenían que ser esas intervenciones en el marco, ¿sí? Del diseño curricular y de los marcos teóricos prescriptivos. Tuvimos entonces varios encuentros, 5 hasta ahora. El miércoles que viene me toca ir de nuevo, y tuvimos que revisar con las docentes desde las situaciones fundamentales de enseñanza, como la lectura por sí mismo, la escritura por sí mismo, la lectura a través del docente y la escritura a través del docente. Eso era bastante allanado, era un terreno, digamos, que las maestras mostraban cierta seguridad, pero no así en cuanto a cómo intervenir para que los chicos lean y escriban por sí mismos antes de estar alfabetizados. Tuvimos que hacer un trabajo, y lo estamos haciendo porque no está cerrado, pero vengo a contar lo que hicimos hasta ahora.
Cuento esta experiencia porque la escuela me abrió las puertas, las docentes me esperan, ¿sí? Y cuando me voy ya ponemos en agenda el siguiente encuentro. Eso es sumamente valioso y enriquecedor para mí, sobre todo que soy docente nueva en este cargo. Tuvimos que revisar el ambiente alfabetizador. Pude entrar al aula, las maestras me ofrecieron la posibilidad de observar, porque eso también me daba el lugar a no ir con un bagaje teórico, sino resignificar, o sea, poder ver cuál era ese estado de situación. El ambiente alfabetizador había que trabajar bastante, ¿sí? Había nombres propios muy chiquitos, con algunas referencias, dibujos. El abecedario tenía imágenes estereotipadas. Y además de tener algunas palabras seguras dentro del ambiente alfabetizador, lo que notábamos, porque después pude observar una clase y presenciar, es que las docentes no revisitaban ese ambiente alfabetizador, que era bastante reducido o pobre, y eso fue de alguna manera modificado a partir de las charlas, de las conversaciones, del intercambio. Otra de las cuestiones significativas que las maestras tomaron a partir de la mesa fue pensar en los agrupamientos de los estudiantes, ¿sí? Los chicos estaban sentados alineados, de a dos, mirando hacia el pizarrón. Y a partir de nuestras complejas, brazo, por ejemplo, partes del cuerpo del hombrecito de jengibre, por decir así. Entonces, en un momento de la conversación y de la mesa le digo, pero ¿cuántos chicos hay alfabetizados en segundo para estar centrada en esta reflexión? Y me dice, no, son 2 o 3 nada más. Y le digo, ¿y por qué lo estás haciendo? Y porque es lo que la orientación dice. Y ahí, y acá voy a decir algo, yo sentí que me cayó una ficha como formadora y yo dije, tengo que trabajar a partir de las orientaciones de provincia, porque las maestras, no porque no sepan, sino aplican, ¿sí?, estas orientaciones, y a veces no está ese cuidado y ese control de ¿esto lo hago, lo puedo hacer así o tendré que esperar para que esa reflexión sobre sílabas complejas suceda? Así que bueno, ahí al cierre de la presentación está el video de la maestra. No tenemos sonido, así que no lo vamos a poder ver, pero bueno, están las voces de ellas, la maestra de segundo, y la directora de Cucuyú. Así que bueno, ya pasé la prueba de fuego. La Dirección de Formación Docente Permanente, Ciudadanía y Derechos Humanos. Y la idea, a partir de la propuesta de pensar en un Ateneo para las aulas, conversando con mis directores, consideramos que el impacto también se da hacia el interior del aula de formación. Por eso, en este caso, la propuesta a compartir la denominamos el aula de formación, una oportunidad para pensar juntos y juntas la escuela que queremos. Bien, pensando entonces en cómo poder sistematizar en tan pocas diapositivas este recorrido que fuimos haciendo a lo largo del año, en este caso la región 12 tuvo la oportunidad de poder recorrer con los talleres los 6 distritos, y en el caso del taller que actualmente se está dictando, también estamos en esa perspectiva de poder recorrer los 6 distritos. Los Ciudadanía y Derechos Humanos y el segundo de Memorias Bonaerenses, ambos desde una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Los conceptos que se trabajaron fueron bastante polémicos, teniendo en cuenta el contexto actual, el contexto político y cultural, social que nos está atravesando, para poder abordar estos conceptos, ¿no? El concepto de política, ciudadanía, derechos humanos, identidad y memoria. Pensando en el abordaje a través de las propuestas que teníamos. Esta es una línea transversal, con lo cual el abordaje tiene que ser un abordaje transversal y problematizar el concepto de transversalidad e integralidad, centrado en la enseñanza, asumiéndose en los colegas que participaron de las aulas en su posicionamiento, desde este triple posicionamiento que decimos, ¿no? Es ético, es político,
es pedagógico, que a la vez proponía el desafío de pensarlo situado, territorializado, en el contexto de cada uno de los distritos en los que se estaba llevando adelante el taller. Y finalmente, desde qué perspectiva de sujeto de estudiante generábamos esas propuestas de intervención. Si realmente lo estábamos considerando a nuestros estudiantes como sujetos de derecho o no. Bien, como la propuesta era poder identificar impactos que haya tenido el aula de formación, en este caso a los colegas que participaron y a las colegas, me pareció oportuno poder identificar 4 impactos. Un impacto a nivel personal, un impacto a nivel profesional, un impacto colectivo y la suma de esos impactos del impacto en el contexto escolar. ¿Sí? En cuanto al impacto a nivel personal, ¿por qué? Porque el ámbito del aula de formación sirvió como un espacio de contención, ¿sí? Un espacio en que los y las colegas que participaban podían encontrar ahí el lugar para expresar lo que realmente estaba sucediendo en sus ámbitos laborales. Tengamos presente que esta línea transversal empieza en este contexto, como les dije, y a su vez, a principio de año, también los dichos del Poder Ejecutivo Nacional condicionaban mucho el posicionamiento que el docente iba a asumir en relación a estos conceptos que anteriormente estábamos planteando. Entonces, ¿qué expresaban? En esta posibilidad de expresarse, expresaban miedo, ¿sí? Y la palabra era esa, miedo. Miedo a los dichos, a qué decir, a cómo abordar ciertas situaciones que tienen que ver con esta transversalidad política ciudadana y en derechos humanos. Y no solo miedo por lo que decir, sino también miedo a una persecución que sentían en cuanto a la sociedad. Es decir, este miedo no solo estaba en la raíz de los dichos del Poder Ejecutivo, sino también en la propia comunidad de cada uno de los distritos. Se experimentaba esta sensación de también la sociedad está acompañando a que yo como docente ciertos acontecimientos de la historia reciente los tenga que o no trabajar porque algunos directamente no lo abordaban o lo tengan que dar de manera superficial, ¿no? Surgía esta complejidad. Obviamente, ¿por qué el impacto personal? Porque en ese encuentro con otros colegas lograron empoderarse, ¿sí? Decir, bueno, somos agentes del Estado, tenemos una función pública, tenemos un rol que cumplir y en eso tenemos que empoderarnos para poder llevar adelante estas propuestas que involucran estos conceptos que mencioné anteriormente. Por eso la palabra empoderamiento. El impacto a nivel profesional, ¿por qué? Porque justamente se asumieron y se reconocieron en su rol de agentes del Estado. ¿Sí? Y en ese rol de agentes del Estado, centrado en la enseñanza, tenían que poder revisitar cuáles eran las prácticas educativas que estaban llevando a cabo. Y si estas prácticas educativas realmente tenían esta perspectiva de derechos humanos y realmente consideraban ese sujeto un sujeto de derecho, ¿no? Lo cual nos lleva a poder reflexionar críticamente sobre esas acciones que estaban desarrollando en cada uno de sus espacios. ¿Esto qué generó este impacto? Genera el poder transformador, es decir, que esos colegas que participaron de las aulas de formación se sintieron capaces de poder transformar la realidad de sus estudiantes y de sus aulas en particular. Y obviamente vamos a pasar al impacto colectivo porque luego va a significar ser agentes multiplicadores. Porque a partir de poder socializar experiencias y de participar de experiencias colaborativas dentro del aula de formación, ellos también se sintieron que son capaces de poder multiplicar aquello que aprendieron en sus ámbitos escolares, ¿sí? Es decir, con otros colegas, convocándolos inclusive a participar de distintas propuestas de la Dirección de Formación Docente. Bien, esta suma de impactos, que como les dije empezó en el impacto personal, van a dar como resultado, a lo largo del taller, como resultado el impacto en el contexto escolar. ¿Por qué? Porque empezaron a pensar en propuestas que sean institucionales y que tengan perspectiva de derecho, cosas que cuando llegaron al taller no sucedían, ¿sí? Por otra parte, poder pensar esas propuestas contextualizándolas, problematizándolas en el territorio, es decir, adaptándolas en función de las características, las necesidades y el contexto de cada uno de los distritos. Y por otra parte, poner foco en el protagonismo del estudiante, en el protagonismo de los colegas y en el protagonismo de la comunidad educativa. ¿Para qué? Para que el resultado sea realmente pensar acciones para esa escuela que queremos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Gracias. Bueno, aquí lo que traté de
acciones que se desarrollaron, ¿no? Los colegas que participaron y las colegas de las aulas de formación tuvieron oportunidad para preguntarse, oportunidad para encontrarse y oportunidad para proponer, ¿sí? Para preguntarse, ¿cuál es mi posicionamiento ético y político? ¿Bien? También preguntarme, ¿qué concepción de sujeto está fundamentando mis prácticas áulicas? ¿De qué manera puedo resignificar los marcos teóricos y actualizarlos? ¿Es necesario o no? Y acá se dio que muchos colegas, por ejemplo, al momento de tener que identificar intervenciones áulicas desde una perspectiva de derechos humanos o desde una perspectiva de la memoria, tenían ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque el paradigma desde el cual se posicionaban era otro. Entonces, la necesidad de poder actualizarlos. Y algo fundamental, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la pregunta en esta posibilidad de reflexionar acerca de la escuela que queremos? Las aulas de formación no buscan ser un recetario de cada uno de estos criterios. En el caso de Varadero, en primer lugar, se pensó sobre una convocatoria general a todas las docentes rurales, en donde trabajamos cuestiones vinculadas principalmente a las preocupaciones que ellas tenían, a cómo pensar la enseñanza. La cuestión es que muchas veces uno piensa la enseñanza en el ámbito rural de la misma manera que se lo hace en las escuelas urbanas, y entonces ahí es que donde tenemos problemas fundamentalmente didácticos. De ahí estuvimos compartiendo experiencias de diferentes teóricos, como por ejemplo las experiencias que desarrolló el equipo de investigación de Derigi, o las producciones de Isabel Fusiede, de Gilbert Santos, un pedagogo uruguayo, que también tiene un montón de producciones y experiencias, y a partir de esas experiencias fuimos compartiendo y repensando las prácticas de cada una de ellas. Y otro punto importante es que generalmente se piensa que sobre esta temática la producción bibliográfica es escasa. Y sin embargo, cuando uno se mete en el tema, ve que no es tan así. Entonces también tratamos de identificar esta cuestión compartiendo múltiples materiales que circulen cotidianamente y tal vez cómo la pensamos, cómo la trabajamos y cómo también tratamos de desarmar algunos supuestos que existen, así como ustedes comentaban, algunas cosas que subyacen en los diálogos con los docentes. En cultura digital pasa mucho que estamos atravesados por una idea instrumental de la herramienta, digamos, la cultura digital como la herramienta para utilizar, para hacer la presentación, ¿no? Entonces muchas veces nos llaman también los docentes con esa idea, y nosotros desde el equipo hace rato que estamos intentando como desarmar esa idea, si bien sabemos que es necesario el acercamiento a las herramientas, porque es parte de la exploración y de ponerle el cuerpo, digamos, al área, así como ustedes trabajan en las prácticas. Sí, también pensando en lo que decía recién el compañero Gerardo, me quedo pensando, ¿no?, cuántos supuestos hay, cuántas problemáticas hay que están sucediendo en las escuelas, y pienso también, estamos trabajando fuertemente en ese acompañamiento que tiene que ver con las apuestas online, ¿no? Cuántas problemáticas que ya existen en la sociedad, que emergen en las escuelas, que cuando vamos al encuentro de las mesas de acompañamiento con los docentes de los talleres, aparecen ahí, aparecen de la mano de los docentes. De hecho, lo de las apuestas fue algo que sucedió ahí. Y digo todo, marco esto porque cuando tuvimos la primera reunión de la mesa de gestión con la inspectora, el nivel inicial, me queda un poquito, pero tiene que ver también. Bueno, ella nos manifestaba la necesidad de trabajar desde el nivel, también con los recursos que ya tiene el nivel, que son un montón, porque llegaron, ustedes saben, que llegaron hace unos cuantos años, llegaron una serie de tablets, que llegaron unas robotitas y demás. Como ha pasado cuando entró el Plan Conectar Igualdad o cuando entraron primaria digital también las compus a primaria. Desde entonces estamos haciendo un fuerte trabajo y pienso en todo lo que vienen diciendo ustedes y nos pasa lo mismo, ¿no? Que nosotros vamos y trabajamos en los talleres y después cuando vamos al aula vemos que por ahí no es tanto la falta de recursos como la falta de intervenciones didácticas a la hora de trabajar con esos recursos. O sea que digo porque las problemáticas se unen en algún punto y me parece que en las mesas de acompañamiento pasa algo interesante que tiene que ver con poder trabajar codo a codo y cuerpo a cuerpo estas cuestiones. Cuando hablamos, vuelvo con la inspectora de nivel inicial, bueno, ella nos decía esta necesidad
posibilidad de trabajar, por otro lado porque no tienen en este momento, no hay en la región muchos compañeros y compañeras que trabajen desde el nivel, no tenemos tantos formadores como hubo en otras épocas. Entonces, bueno, poder ofrecerles ese acompañamiento a estos docentes de nivel inicial que estaban un poco huérfanos, entre comillas, de las capacitaciones o de los talleres. Algo específico para el nivel. Entonces, cuando hablábamos con ella, también había que, digamos, trabajar sobre algunas cuestiones, desarmando estos supuestos. Se decía, bueno, para que, no sé, para que hagan videos con los chicos, para que no aparecen como estas necesidades. Entonces, un poco con la guía en ese momento decíamos, bueno, pensarlo también al revés, digo, qué proyectos ya tienes funcionando, qué cosas ya hay caminando, cómo podemos potenciar desde la cultura digital esto, también dándole a los chicos y chicas instrumentos. Y vuelvo a lo que decía recién Gerardo, ¿no? Tan importante en este momento, no solo reflexionar en el interior de las aulas con los pibes sobre lo que pasa con el entorno digital, con los entornos digitales, eso ahora es algo que estamos trabajando muy fuerte. Es necesario reflexionar, los pibes y pibas nos están diciendo que la escuela no se está reflexionando, esto también nos llega como algo por ahí general, donde muchos de los diálogos que existen entre los pares, existen por fuera de la escuela, pero que desde la escuela por ahí no se trabajan. Iba a decir otra cosa y ya me olvidé porque me voy. Bueno, pero que vuelvo. No, quédate acá porque la propuesta. Estaba diciendo, perdón, no solo reflexionar con los pibes y pibas, sino también se apropien de las herramientas que tienen para ser productores, para producir cultura en este caso, porque la cultura digital, y este es el enfoque que nosotros tenemos, es parte de la cultura, es parte de la práctica social, de todas las prácticas sociales que tenemos nosotras y nosotros, estamos atravesados completamente. Entonces, uno cuando lo piensa desde inicial también lo piensa desde ese punto de vista. En vez de, lo planteábamos con los inspectores, lo planteábamos con los directores y también con las señas. Decíamos, bueno, no solo que se puedan construir videos que se nos muestren a los chicos actuando, donde se nos muestra, sino que los chicos se apropien de la herramienta y la empiecen a usar. Y en ese sentido, pensamos que una de las líneas que estuvimos trabajando en 2023, en los talleres, que fue el lenguaje sonoros, nos parecía que era muy interesante para potenciar estas cosas que ya se están haciendo en el nivel. Un poco para esto, para que los pibes se apropien de la herramienta, y otro poco para sacarlos un poco del ámbito de la imagen, que además en jardín es muy fuerte, porque la imagen es lo que permite muchas veces abordar la alfabetización. Entonces, empezar a escuchar, empezar a trabajar sobre todo la circulación de la palabra, que tanto cuesta en jardín y los primeros años de la primaria. Y cómo el podcast, como formato, que además en este momento está muy presente en la vida de todos nosotros, porque lo tenemos al alcance, podría ser un buen instrumento para trabajar sobre esos proyectos que esas series ya estaban haciendo. Eso es lo que me parece interesante decir. Se adaptó, por supuesto, lo que queríamos dar en el taller para el nivel, y se trabajó mucho teniendo en cuenta una experiencia que se hizo en Mar Chiquita, que se llama Infancias en el Aire, que es una experiencia que ahora es bastante grande, que trabajan muchos jardines. Nosotros el año pasado, en 2023, yo estuve haciendo esta misma mesa de acompañamiento en Ramallo, nos pudimos conectar con la inspectora de Mar Chiquita, hicimos una videollamada con la seño, y la seño le contamos cómo era la experiencia de hacer podcast y de poder ir a pasarlo a la radio, ¿no? Y esta cuestión también del impacto comunitario de este tipo de producciones. Y correr un poquito tanto a las seños como a los líderes, digamos, de esta idea de que si yo no estoy haciendo algo muy, lo voy a poner estos términos bien criollos para Argentina, muy tecnológico, no estoy usando tecnología. O sea que si no es una presentación en Genial y que se mueven las cosas, ¿no? Y que aparecen, desaparecen, y no hay realidad virtual y no sé qué cosa, no estamos ayornados, ¿no? Como si tuviéramos que ayornamos todo el tiempo a lo que la coordinadora pedagógica Graciela Lobosko nos insistió un poco en esta cuestión de compartir cómo surgen algunas mesas, y esto puntualmente surge a partir de uno de los cursantes, de una de las personas que cursó el taller que hicimos entre julio y agosto, ¿sí? En ese taller participa un director de una secundaria de Rojas, que para el cierre del taller tiene que armar una propuesta de intervención para la escuela donde él trabaja, ¿sí? Entonces,
él plantea a lo largo de todo el taller las cuestiones problemáticas que se generan al interior de su escuela. Y dentro de sus relatos empieza a aparecer la presencia de violencias, ¿no? Entonces él cuenta que la escuela está en un barrio con mucha vulneración de derechos, que la escuela tiene una, o sea, dentro de la localidad de Rojas, la escuela está vista, ¿no? Como la escuela donde siempre se generan situaciones de violencia entre los estudiantes, afuera de la escuela. Entonces, él empieza a traer esta situación que la empezamos a trabajar con los materiales propios del taller. Empieza a transcurrir cada uno de los encuentros y dentro de lo que él va relatando empieza a aparecer una mirada acerca de la violencia, una mirada que va más del lado de lo que tiene que ver con algo más ligado a una... Ay, no me sale la palabra. Ya no sé. No mirando la violencia desde el punto relacional, que es desde lo que nosotros intentamos mirar, sino desde una posición más fija, ¿sí? Como una... Ya me va a salir una palabra. Vincular. Inherente. O una característica de uno. No, ya me va a salir. Ya te va a salir. Ya sabes, voy a seguir hablando de Ahí está, ya me vino la palabra. La palabra es la mirada acerca de las violencias, nosotros lo podemos mirar desde un lugar, desde perfiles, ¿no? Entonces decimos, bueno, tal persona es violenta, entonces él empezó a plantear de que los estudiantes, había esta mirada, ¿no? De que los estudiantes de esa escuela tenían perfiles violentos. Entonces empezamos a trabajar con esa cuestión y poder movernos hacia una cuestión más relacional de la violencia en términos de que en algunas situaciones nosotros podemos estar en un rol más victimario o víctima o victimario, en un rol más agresivo y en un rol más de recibir esa agresión, ¿sí? Entonces, dentro de esta dinámica, él empieza a registrar que en realidad el trabajo que debería hacer al interior de su escuela no es dirigido a los estudiantes, sino a la mirada de los docentes, con el trabajo, con esas violencias que se generan al interior de esa escuela, ¿sí? Entonces él presenta la propuesta para finalizar el taller, y a partir de la finalización del taller continuamos la conversación, porque él empieza a implementar esto y se empieza a encontrar con un montón de cuestiones al interior de la escuela. Entonces, en ese punto me pide ayuda y es ahí donde empezamos la mesa de acompañamiento, ¿sí? O sea, a partir de la finalización del taller, la puesta en marcha del proyecto que él presentó para seguir el taller, comenzamos la mesa de acompañamiento. Entonces, en esa mesa empiezan a surgir algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión institucional. Por ejemplo, una de las cuestiones que aparece es un libro de actas. Él empieza a registrar junto con el equipo de orientación y la vicedirectora que esa escuela históricamente tiene un cuaderno de actas por curso. ¿Sí? Es un cuaderno de actas donde él lo empieza a revisar y lo empezamos a compartir y a leer, y es, bueno, el nombre del alumno, el nombre del estudiante y lo que hace el estudiante, ¿no? Como un relato de una situación exclusiva del estudiante. Entonces empezamos a pensar de qué manera podíamos modificar este tipo de no intervenciones, ¿no? Porque en realidad no había una intervención docente, era como el relato de lo que hacía el estudiante. Entonces, bueno, saca de circulación esos libros de actas, le arma un libro de acta institucional y le arma un formato. Entonces pensamos en ese formato y dentro de serían como los recuadros que tiene que completar, intervención docente, ¿no? Entonces, bueno, la situación de conflicto y cuál es la intervención docente. Entonces empieza a ver que empiezan a aparecer consultas de los profes de que en realidad no saben bien qué intervención hacer, bueno, empiezan a preguntarse ellos mismos de que, bueno, nos corresponde hacer algo a nosotros, ¿no? Parece una cosa muy pava, pero en realidad sucede, ¿no? Entonces empezaron a generarse un montón de situaciones al interior de la escuela por parte de los docentes, a demandar alguna intervención en relación a poder pensar desde dónde ellos estaban mirando a los estudiantes, ¿no? Entonces
fue muy interesante, porque bueno, primero que el director se engancha, está como muy comprometido con su escuela, entonces eso está buenísimo. Y empezamos a pensar en algunos de los textos que trabajamos en el taller, armó una carpeta junto con el equipo de orientación. Ellos tienen las actividades pensadas en esa carpeta, ¿no? Tienen un material impreso con algunas consignas de trabajo. Y cada vez que se genera un espacio donde por alguna razón no hay estudiantes o tienen una hora entre un horario y otro, él las invita a tomar esa carpeta y elegir una actividad para conversar acerca de esto, ¿no? Y entonces hay un formulario de Google donde ellos contestan estas preguntas y suben sus respuestas después de haberlas conversado, y bueno, y eso lo vamos teniendo como insumo en un espacio de práctica, ¿sí? Entonces, bueno, vamos trabajando de esta manera. Está haciendo en este momento esta mesa, sí, y bueno, lo que pensamos ahora, antes de que termine el año, queremos trabajar con los docentes todo lo que tiene que ver con la guía de intervención en situaciones de conflicto, porque bueno, en muchas escuelas termina con